Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy, bueno, en lo personal, una charla muy especial en lo que se viene relacionado un poco a lo que hacemos acá del fútbol, pero con una temática muy importante en nuestro país como las Islas Malvinas y todo lo que implicó aquella guerra. Hoy vamos a hablar con un exfutbolista y un héroe de Malvinas, por lo cual es un enorme placer tenerlo en el canal, el señor Luis Escobedo. ¿Cómo te vas, Luis? Es un gusto enorme. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es un placer charlar contigo. Muchas gracias, Luis, por el tiempo. Bueno, se viene una fecha especial para los argentinos, para vos me imagino que también. ¿Cómo se vive en los 2 de abril para los veteranos? Mira, los veteranos siempre recordando en grupo, esperando que llegue el 2 de abril, pero te voy a hablar en forma particular. Quizás ya hoy lo tomo más tranquilo, más consciente de todo lo que hemos pasado, todo el tiempo que pasó, y trato de, digamos, así como me llamás vos, de atender a toda la gente para seguir contando, seguir reivindicando lo que nosotros pasamos en la Guerra de Malvinas. La verdad que, bueno, era un poco también la idea, ¿no? Conozco la historia, no la viví de forma contemporánea, pero bueno, entiendo lo que fue, la importancia que tuvo en el país y lo que vivieron ustedes. Y bueno, qué mejor que darle este lugar para que se pueda también reivindicar algo que muchas veces la clase política quizás no valoró, creo yo, en su momento. Así que bueno, este lugar es para Tampoco la ellos. valoran, tampoco la siguen valorando. En la actualidad sentís que tampoco hoy se siente así. ¿Vos viste algún presidente de los últimos abrazar a una mamá de los chicos que cayeron en Malvinas? No, no. Exactamente. Yo trabajo en una institución, digamos, del gobierno, y bueno, tampoco pasan la fecha y no le dan la importancia ni nada por el estilo, así que, digamos, es común para nosotros, porque cuando volvimos también fue así, los primeros 10 años fueron terribles, pero bueno, con el paso del tiempo tampoco quieren reconocer, porque muchas veces se mete en la misma bolsa lo que fue la dictadura con lo que fue la guerra y los pibes de Malvinas que fuimos, ¿no? Teníamos 18, 19 años, no éramos militares. Luis, y en lo que respecta a lo social, a la sociedad, ¿sentís que se valora sacando la clase política? La gente sí, la gente nos rinde homenaje siempre, a cada momento. Donde vos andás y te decís que sos veterano, la gente te muestra el respeto. Y donde más nos hace sentir es cuando vos le contás a un chico las cosas que viviste, que sos veterano, ellos lo sienten bastante. Luis, en tu historia personal, tengo entendido que estabas en la primera de los Andes ya en ese momento cuando te informan que tenías que ir a la guerra, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? Yo ya estaba en primera, tenía 16, 17 años, ya estaba en la primera de los Andes. Era muy difícil estar con esa edad en los años 80, 90, estar en primera, era muy difícil, siempre se llegaba a los 20, 22 años. Me tocó el servicio militar, estuve un año, no salía nunca, estaba siempre en el regimiento, perdí un año ahí. Bueno, cuando salí en marzo del 82, volví otra vez a estar con el plantel de primera. Y bueno, como siempre cuento, jugamos contra San Lorenzo en cancha de Independiente, 3-3 los Andes. A mí me tocó jugar en tercera porque fui el jugador número 17. Y bueno, el otro día compré el diario y ahí es donde me entero de que mi compañía estaba acuartelada. Ya había pasado lo de Malvina hacía 8 días, una semana. Así que en ese tiempo yo vivía en un barrio muy humilde, Ingeniero Bunge, el barrio no tenía teléfono. Yo para llamar por teléfono tenía que tener un cospel, tenía que caminar 8 cuadras, tomar un colectivo y ahí encontrar una garita para hablar. Entonces hice todo eso y llamé al cabo mío que estaba en la compañía, y bueno, él es el que me dice que era uno de los pocos que faltaban, que me iban a venir a buscar. Así que el día lunes me presenté, y así como me presenté me dieron el armamento, me dieron las bolsas, pero se hablaba de que por ahí íbamos a ir al sur. Así que ese lunes, imagínate, yo no podía avisarle a mi familia porque no había teléfono en el barrio, no había nada. Entonces, el día martes nos dicen que tenemos que viajar al sur. Cuando estábamos ahí en la playa de la compañía, íbamos a tomar íbamos a subir a los camiones y veo a mi vieja, a mi viejo y a mi hermanito. Me tiran un paquetito con caramelo, galletitas, y esa fue la última que lo vi. Fuimos a Palomar y de ahí avión a Río Gallegos. Ahí estuvimos un día, 2 días,
Y en un momento nos dicen que el jueves a la noche viajábamos a Malvinas. Claro, yo hacía poquito que lo había estudiado en la escuela, y digo, oh, Malvinas. Así que así fue que el día viernes, a las 11 de la noche tomamos un Hércules, sin asiento, todo así agrupado. Y bueno, llegamos allá a las 0 horas, a Malvinas. El recibimiento fue viento, lluvia y un frío terrible, terrible. Tuvimos que armar ahí unas carpitas que teníamos la mitad yo, la mitad mi compañero en el medio del agua, en el barro. Así que esa fue la bienvenida allá a Malvinas. Luis, y bueno, me pongo un poco ahí dándole un poco de contexto. Sos un chico que está cumpliendo un sueño, jugando en primera, pensando en el fútbol y te dicen tenés que ir a defender al país ante a una guerra contra una potencia mundial. Quizás no sé si en algún momento sentían que se venía la guerra, se iba a arreglar por temas diplomáticos, pero es un cambio rotundo. ¿Cómo viviste eso a esa edad? Imagínate, nosotros teníamos una televisión con 5 canales, jugábamos a la pelota todo el día, de golpe que nos lleven a un lugar, pero nunca, jamás se habló de nada, de violencia, de guerra, jamás, nunca. Nosotros viajamos, la mayoría pensábamos que íbamos a ir, estar unos días, se arreglaba diplomáticamente y volvíamos. ¿Quién iba a imaginar que podía llegar a suceder algo? Jamás lo imaginamos. Yo era un muchacho que, como todos mis compañeros, estábamos jugando a la pelota, mirábamos televisión, no éramos militares, Es más, veíamos las películas de guerra por televisión, pero no, jamás imaginamos de que podía llegar a suceder algo. Pero bueno, fuimos a Malvinas y la verdad que pasaban los días y nosotros nos enterábamos que venía la flota, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Así fue como estuvimos, así fue como que muchos pibes. Yo ya había tenido un año de servicio militar, por ahí había disparado 2 o 3 veces con un FAL. Pero llevaron a pibes que hacía 20 días entraron a la colimba. No sabían lo que era un arma, no sabían absolutamente nada. Pibes de 18 años. Pero no con la mentalidad de hoy. Hoy vos sabés lo que es una guerra, hoy vos sabés lo que es la violencia, hoy vos sabés lo que es un arma. Nosotros no sabíamos nada. Yo lo único que sabía era ir atrás de una pelota. Luis, y enfrentarse a tener que sobrevivir y a lo hostil que era todo, ¿no? Desde el clima que comentabas ahí, me imagino, bueno, la comida, cambia todo, digamos. Sí, el tema es que los primeros días no pasaba nada. El tema fue después, la noche del 1 de mayo. Estábamos durmiendo ahí porque a mí me tocó estar en la entrada de la ciudad. Entonces en un galpón grande dormíamos 150 soldados uno al lado del otro. Otros dormían en los pozos, los pibes de primera línea dormían en los pozos. Ya hacía mucho frío, viento, lluvia. Y bueno, ese primero a la madrugada pensamos que ya volvíamos nosotros. Pero bueno, ese 1 de mayo fue cuando a la madrugada empezaron las ametralladoras, las antiaéreas, las bombas que tiraban los aviones. Imagínate, en medio de la oscuridad gritábamos, teníamos miedo, tenía terror, yo no sabía para dónde correr, cargaba el arma en medio de la oscuridad y se escuchaban las antiaéreas, la ametralladora, todo, y fue terrible el miedo que tuve, terrible. Me acordé mucho de mi familia, de mi vieja. A medida que pasaba el tiempo, el momento, ya empezaba a amanecer, veíamos cómo pasaban los aviones, cómo bombardeaban el aeropuerto, y bueno, ya empezamos a bajar a los pozos y ahí ya medio como que tomamos conciencia de que algo iba a pasar. Pero no fue tanto eso, fue al otro día, el 2 de mayo. El 2 de mayo, cuando nos enteramos nosotros que hundieron al Belgrano y murieron tantos pibes, creo que ese fue el clic, o al menos en lo que me pasó a mí, de que esto iba en serio y que teníamos que ser hombres, ya no pibes. Ahí fue el clic en mi cabeza y en la mayoría de los muchachos. Murieron muchos pibes y iba en serio. Me quedo con esa frase que decía Luis, que tuvieron que ser hombres. Pasaste de ser un chico adolescente prácticamente a ser hombre. Salteaste una etapa en el medio gigante, durísimo, la verdad. Sí, porque vos mirabas atrás y no tenías tu familia, mirabas al costado y tenías un compañero, buscabas el desayuno, no lo tenías, buscabas un almuerzo, no lo tenías, estábamos viviendo otra cosa, caían las bombas, ya los aviones pasaban y te tiraban bombas, sabías que las cosas no eran lo que vos venías viviendo y bueno, te tuviste que ser hombre y adaptarte a lo que pasaba con un clima muy hostil, viento, lluvia y frío.
vivir en un pozo, estar en un pozo, buscar comida, la poca comida que había. Tuvimos que pasar y vivir momentos muy difíciles. Luis, y bueno, sos del fútbol, hiciste tu carrera también a lo largo de los años. ¿En algún momento el fútbol fue parte de la guerra en el sentido de distracción, de charlar, de buscar algo que te distraiga? Yo siempre digo, no, yo siempre digo que lo que yo viví en el fútbol a mí me sirvió mucho cuando estaba en la guerra. La forma de ser, la conducta, compartir la comida, ser solidario, tener una charla. Me ayudó muchísimo eso a mí, muchísimo. Yo tuve compañeros que nosotros teníamos que, yo era de comunicaciones, teníamos que tirar los cables por kilómetros y kilómetros, como en las viejas películas con los rollos, uno de un lado, otro del otro, y tirar el cable, porque no había celulares, no había nada. Entonces yo tenía que poner un cable en un lado y caminar hasta primera línea al otro teléfono para que se puedan comunicar las líneas. Tenías que pasar por un montón de lugares, pasaban los aviones, caían las bombas. Y bueno, yo tuve un lindo grupo y te lo sintetizo en que una vez teníamos que ir a kilómetros a tirar un rollo de cable y uno de los pibes me agarra y me dice, no, negro, vos sos futbolista, y ahora en más te queda acá, quédate acá, lo hacemos nosotros. Y yo me quedó grabado eso, me quedó grabado. Eso es compañerismo, trabajo en equipo, un poco de lo que se vive en el fútbol. Tal cual lo que vos decís, trabajo en equipo. Nosotros éramos un grupo de telefonistas que andábamos siempre juntos, que la poca comida que se conseguía la teníamos. Si había alguien que estaba mal, lo íbamos y lo ayudábamos. Solidaridad entre compañeros, eso es. Luis, tengo entendido que puede ser, no estabas en la línea de fuego, sino que estabas detrás. Sí, 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 sí. ¿Cómo convivías con el hecho de que, bueno, decías que había pibes peleando ahí, muriendo, y vos estando detrás? Me imagino que hasta te hubiesen dado ganas de estar ahí con ellos. El tema es que no hubo mucho tiempo de los combates. Nosotros convivíamos que los aviones nos bombardeaban, las fragatas, la artillería, era todo el día, caían las bombas. A mí me tocó vivir situaciones difíciles y recuerdo que el último ataque a Puerto Argentino lo viví muy de cerca. Lo viví muy de cerca, se escuchaban los gritos, se escuchaban todo y bueno, y después quedábamos nosotros. Me acuerdo que tuvimos que hacer unas tipo vallas en la entrada de la ciudad porque ya venían los ingleses de los montes, ya venían todos los pibes que venían retrocediendo y bueno, nos tocaba a nosotros. Pero bueno, por esas circunstancias buenas o malas llegó la rendición. Luis, y bueno, en esa época que ustedes estaban peleando ahí por el país, como que acá en Argentina, en lo que respecta al fútbol, por ejemplo, todo seguía. Se jugaba el campeonato local, la selección argentina viajó al Mundial. ¿Cómo sentiste en lo personal, por ejemplo, el hecho del Mundial? De que Argentina viaje, Estando allá en Malvinas, escuché una partecita, ¿viste? De un partido, no me acuerdo qué, en el Pozo teníamos una radio chiquitita, una radio espica, que escuchábamos la radio Colonia de Uruguay. Entonces ahí nosotros sabíamos de las informaciones, de cómo iba la guerra. Yo quería saber de los Andes, ¿viste? Que era mi equipo, y yo quería saber algo. Pero, ¿viste? Radio Uruguay no. Pero sí del Mundial escuchamos una parte, una vez adentro del Pozo, mientras nos bombardeaban, lo escuchamos. Tuve la suerte de preguntarle Barba, Pato Filiol y un par de muchachos, de decirles por qué viajaron. Porque siendo campeona del mundo, algo hubiera pasado si la selección no viajaba. No sé qué, pero yo que soy del ambiente del fútbol, yo no hubiera ido. Pero me contestaron que al no saber tanto, porque no había mucha información, ellos cuando llegaron allá, creo que fue a España, ahí se enteraron de lo que verdaderamente estaba pasando. De la matanza que había en Malvinas con los pibes, con los muchachos. Y ahí es donde toman conciencia. Pero bueno, ellos pensaron que yendo iban a lograr algo. No. Yo no hubiera ido, pero yo te lo cuento del lugar de donde yo lo viví a la guerra. Por ahí ellos lo pensaron, como acá en Buenos Aires, la gente iba al boliche, comía asado, era normal. Pero nosotros padecimos mucho, estábamos en una guerra. Pero bueno, hasta el día de hoy
¿Qué información hay? ¿Qué videos hay? ¿Qué hay? Todo lo que hay, la mayoría de todo son filmaciones inglesas, comentarios ingleses, todo eso. Nosotros lo que tenemos son nuestras palabras y pocas imágenes. Y entonces nunca se concientizó, ni tampoco quieren concientizar de lo que fue la guerra de Malvinas. Y Luis, y siempre dicen que terminado Malvinas, para ustedes, siguió la guerra, porque fue un tema volver, la posguerra. ¿Cómo fue tu regreso? Mira, te lo hablo a nivel general, los primeros años hubo muchos suicidios de pibes, se hablan de centenares. Lo mío fue difícil, yo no iba a jugar al fútbol. Primero yo estuve prisionero del 14 al 20, en un lugar muy, muy difícil, no teníamos comida, no teníamos nada, a la intemperie, ya nevaba, mucho frío, se nos congelaban los pies, las manos. Cuando volví yo no quería jugar más al fútbol, yo lo único que quería era trabajar para salir del barrio ese, que siempre que llovía se me inundaba la casa. Entonces tenía ganas de salir de ese lugar, llevar a mis viejos, a mi familia. Así que dije, no juego al fútbol, no juego más. Pero siempre venían jugadores a mi casa a buscarme, los directivos del club y todo eso. Hasta que en un momento, después de unos meses, me pedí ir a trabajar a lo que era obra sanitaria de la Nación, del agua. Y cuando tenía que presentarme a trabajar, un día antes, se me dio por ir al club. Yo desde que volví de Malvinas nunca pisé el club, pero se me dio por ir. Y bueno, no sé si habrá sido ese aura que tienen los vestuarios, que yo había crecido, digamos, con el fútbol, de que no me fui a presentar al trabajo y al otro día me fui a entrenar. Empecé a entrenar. Y fue tan loco lo mío que en 20 días debuté otra vez en primera. En octubre debuté otra vez en primera, un 4 de octubre. Recuerdo jugamos contra el Porvenir, era la primera B que se llamaba, hoy se llama Nacional B. Y bueno, y a partir de ahí comenzó otra vez algo nuevo para mí. Algo que muchos pibes no pudieron hacer, como encontrar trabajo, encontrar estudio, tener una contención. Yo la tuve, gracias a Dios, con el fútbol. Eso te iba a comentar, Luis, alguna vez leí o te escuché decir que el fútbol te salvó. ¿Lo sentiste así? Lo siento así porque muchos pibes tomaron la drástica decisión de suicidarse porque no encontraron contención ni en su familia, ni en el país, en los gobiernos, perdieron trabajos, vinieron mal. Y yo, la contención mía fueron mis compañeros, el fútbol. Fui una persona pública y se hizo muy difícil. Yo me acuerdo que volví de Malvinas y no teníamos plata. Entonces me acuerdo que con dos soldados chaqueños que estaban acá en Campo de Mayo, nos encontramos y no teníamos plata para viajar. Nos bajaron de 3 colectivos. Le decíamos que éramos veteranos Malvinas, que volvimos y nos bajaban. Decíamos, y nosotros, pero acá no pasó nada. Se hizo muy difícil. A lo largo de 10 años ignoraron a todos los veteranos de Malvinas. Los veteranos se tuvieron que reagrupar y empezar a pelear por sus logros, por una pensión, por una atención médica. Y a lo largo, después de 10 años, recién empezaron a reconocernos algo. Es muy difícil esto. Se mezcla mucho con dictadura, se maneja mucho que los militares. Nosotros no éramos militares. Los pibes de Malvinas no éramos militares. Por eso les quiero abrir la cabeza a los políticos, hasta los de hoy, que nosotros no éramos militares o dictadura. ¿Vale? Éramos pibes de 18 y 19 años. Es más, creo que fueron consecuencia de las decisiones políticas, digamos, de ese momento. No eran militares, como decías vos, eran pibes. Sí, yo jugué al fútbol, nunca hablé de Malvinas los primeros años, no hablaba. Y después en un momento tampoco había mucho para hablar, televisión, radio, nadie te preguntaba nada, ¿viste? Pero bueno, a lo largo después de muchos años dije, pero si no hablo yo, que lo viví, ¿quién va a hablar? Y me fui soltando, y fui hablando, y fui contando todo lo que había pasado. Lo tuvimos que contar nosotros. A mí se me congelaron los pies, jamás tuve contención, jamás me avisaron si vine bien, si vine mal, jamás, nunca. Luis, decías ahí que tus
compañeros no tuvieron la misma suerte en algunos casos con el tema tuyo de encontrar la contención en el fútbol. ¿Te planteaste alguna vez el hecho de si no estaba el fútbol, qué pasaba? El fútbol no me dejó pensar eso. Lo vertiginoso con lo que yo empecé no me llevó a pensar. No me llevó a pensar en nada, ni siquiera de hablar de la guerra. Fue tan vertiginoso que yo continué mi carrera. Quizás después de unos ciertos años, ahí recién tomé conciencia yo de que si yo no hablaba de la guerra, ¿quién iba a hablar? Yo era una persona pública. Entonces ahí empecé a hablar qué me había pasado, lo que pasamos, lo que sufrimos después al volver. Y bueno, así como te lo cuento a vos, lo fui contando. Después tuve la suerte de volver a Malvinas en viajes y por ahí, qué sé yo, hoy para mí Malvinas se cerró la historia, ya está. Contaré las cosas que me pasaron, pero para mí adentro se cerró una historia. Años después, Luis, de la guerra, se da la situación en el Mundial 86 con Maradona y todo lo que implica aquel partido. Como futbolero, ¿cómo lo viviste? Porque vos tenías esa mezcla del futbolero y de las vivencias propias de Malvinas contra los ingleses. ¿Lo viviste de una manera especial o como un partido más? Yo siempre digo que así como el fútbol me ayudó para la guerra, todo ese sufrimiento que sentí en la guerra a mí me ayudó para jugar al fútbol. Un partido no es la guerra, un partido no tiene nada que ver y son contrarios. El fútbol es el deporte, uno de los deportes más lindos y que unen en el mundo. Entonces, sí quiero ganar, quiero ver a mi país ganador, quiero ver a mi equipo ganador, pero no son revanchas. No lo tomé el partido, si vos por ahí me decís el de Argentina con Inglaterra, no siento rencor, no siento rencor. Solamente siento rencor hacia los militares hijos de puta que no viajaron a Malvinas, que estuvieron en un escritorio, y por ahí sí te tengo que decir, generalizar a los políticos que como lo toman e ignoran lo que fue Malvinas. Todos en la misma bolsa. ¿Crees, Luis, que lo que pasó, bueno, por la figura de Maradona y demás, ayudó a visibilizar también aún más la situación que vivían? ¿Lo sentiste así? Maradona hizo referencia muchas veces a ustedes. Creo que el Diego, después del 82, creo que ellos tomaron conciencia de que podían haber tomado otra decisión. Y el Diego era un pibe de barrio. Vivía a 15 cuadras, 20 cuadras de donde yo vivía. Y el Diego era de barrio. El Diego siempre. Y digamos, para mí el Diego es lo máximo, es lo máximo. Tengo a Messi, que es lo mejor, pero para mí siempre va a estar el Diego por encima de todo, de todo. ¿Y cómo sentís, Luis, ahora en esta selección reciente que está dando tantos éxitos, que canta la canción Los Pibes de Malvinas, que jamás olvidaré? ¿Cómo te sentís vos como héroe de Malvinas cuando escuchás a estos jugadores cantar eso? Para mí son próceres, para mí son los tipos que nos reivindicaron ante el mundo, los pibes de Malvinas, con su canto y su fútbol nos reivindicaron. En el mundo saben quiénes son los pibes de Malvinas, menos nuestros políticos, menos la trascendencia que tiene acá. Pero en el mundo, junto con Messi y toda esa camada de jugadores, reivindicaron. ¿Quién no pregunta qué son los pibes de Malvinas? Pregunto yo, a un chico de estos que cantaron el campeonato, tuvieron su camiseta, ¿quién le podía contar qué eran los pibes de Malvinas? Se lo tenemos que contar nosotros lo que vivimos y tenemos que seguir contándola. Eso nos reivindicaron ante el mundo. Sabes, Luis, que en el canal hablaste un poco ahí de que los jugadores del 82 con el tiempo dimensionaron todo lo que pasó y qué hubieran hecho en aquel mundial. Hablé con Jorge Holguín y él me comentó que era un mundial al que no tendrían que haber ido con los años. Lo vieron así. Bueno, me acordé justo que hiciste esa referencia. Bueno, vos jugaste con el Pato Fillol también, me comentabas que hablaste con él, ¿no? Sobre el tema. Sí, he hablado con él, creo que estaba Barbas también en ese plantel. Y bueno, de todo tuve la misma respuesta, que de haber sabido verdaderamente qué es lo que pasaba no hubieran viajado. Luis, y después de todo lo que pasó en Malvinas, me imagino consecuencias físicas e internas a recomponer. ¿Cómo fue hacer la carrera como futbolista? Contabas algo de los pies ahí que se te habían congelado, me habrán tenido su secuela. Los primeros años fueron difíciles, más el primer año, que yo no me daba cuenta, pero con el paso de los años mis compañeros me decían que yo me tildaba mucho o me quedaba mirando fijo a algún lugar. Fue difícil.
Y el fútbol de a poco me fue sacando. Los últimos años fueron difíciles para mí porque ya cada vez parecía, yo tengo lo que es pie de trinchera, fue el congelamiento por haber estado en el pozo, bajo el agua, con frío, entonces no tengo buena circulación en los dedos de los pies. Y los últimos partidos de mi carrera se me hacían difíciles, me quedaban doliendo y no veía la hora de que termine el primer tiempo para ir al vestuario, sacarme la venda, hacerme masaje y volver, y más en invierno. Y hoy me los cuido como si fueran cristales, me cuido, porque sigo jugando al fútbol y me cuido bastante. Tuve varios problemitas que estuve a punto de que difíciles de los dedos del pie y ahora me tengo que cuidar mucho. Luis, ¿y llegaste, puede ser, o había un proyecto de una selección argentina de veteranos que encabezaste? Hubo una de veteranos a ver, ¿cómo la pregunta? ¿De fútbol? Sí. Me pareció haber oído como que se iba a armar una selección de veteranos de Malvinas para jugar y bueno. Lo quise yo armar, yo lo quise armar. Yo lo quise armar. Sí. Yo lo quise armar y quise hacer un partido con los veteranos de ingleses. Me hubiera gustado. Y si se hacía en la isla, más todavía, porque hay una cancha ya. Y lo quise, lo intenté por muchos medios, pero no se logró llegar a lo que es los ingleses, porque allá los ingleses son militares y se hace muy difícil, muy difícil. Me hubiera encantado. ¿Te cruzaste algún militar inglés con quien haya combatido? Sí, cuando hice el segundo viaje que hice a Malvinas en el año 2015, fui con un grupo de compañeros, 6 compañeros. Cuando fuimos a Bahía Agradable, estábamos nosotros en un lugar y a lo lejos se veía un grupo de militares que andaban por ahí. Y bueno, uno se acercó y pudimos hablar de quiénes eran, qué eran, porque hay una base muy grande hoy en Malvinas, una base militar muy grande. Y bueno, este soldado inglés nos dijo que eran unos veteranos de Malvinas, de la guerra de Malvinas, que habían venido a la isla a visitar ingleses. Así que, viste, hubo mucha tensión, porque le dijimos, nos gustaría hablar con ellos. Y a medida que se iban acercando, que no sabíamos cómo reaccionar, o al menos en mi caso. Eran 2 veteranos que habían tenido problemas, o a uno una bomba le había arrancado gran parte de esto, a otro creo que era de un barco, estaba todo quemado, y el respeto con la que se presentaron fue impresionante. Con la admiración que ellos tenían hacia los veteranos, hacia nosotros, era admirable, y que la tienen. Charlamos un poco, qué le había pasado y todo eso, y fue como que, qué cosa, ¿no? Qué cosa que en nuestro país, por ahí, ese valor que nos tienen los ingleses, ojalá fuera acá más todavía. Pero no por mí, no por mí. Yo siempre digo que los papás de esos pibes que quedaron allá en Malvinas defendiendo el país, a esos hay que rendirle homenaje, hay que tenerlo, hay que vanagloriarlo, como ninguna otra más. Y en una de tus últimas visitas llevaste una bandera, ¿no? Ahí en el cementerio, que bueno, hasta no sé si te detuvieron, ¿puede ser? Sí, el cementerio de Malvinas está en un lugar que a 80 kilómetros de la nada, ¿viste? De vez en cuando van y lo limpian. Entonces cuando va un argentino va ahí, canta el himno, grita viva la patria, saca la camiseta de Boca, de River, del club del barrio, de todo, ¿viste? En el cementerio. Y bueno, yo lo que hacía que ese día hubo mucho viento, entonces yo hacía flamear una bandera, pero ahí entre medio, por el simple hecho de sacarme una foto. Pero bueno, no sé de dónde apareció una camioneta con un periodista, un austríaco, y el chofer era un kelper. Entonces, como yo estaba así sacándome fotos dentro del cementerio, me preguntó el periodista, el austríaco, me dice, ¿por qué hacía eso? Digo, nada, le digo, no, estoy haciendo flamear esta bandera y nada más, y quedó ahí. Y bueno, al otro día, cuando regresamos ahí al pueblo y estábamos en el hotel a la mañana, nos sacaron de adentro de la habitación a la mañana los militares ingleses y nos llevaron ahí al hall. Nos detuvieron porque pensaron que nosotros habíamos hecho gritos hostiles. Hostile a nadie, porque ahí no podés gritar si no hay nada. No, te hablo de que hay 80 kilómetros a la redonda, nada. ¿Qué hostil íbamos a hacer? Nosotros rendíamos homenaje a los chicos que estaban enterrados ahí. Entonces nos llevaron ahí a un hall y le explicamos nosotros, miren, si ustedes no tendrían que ir a ningún centro de
a un cementerio de los miles que tienen. Ustedes tienen miles de cementerios. Van con sus trajes, algunos ahí, los escoceses con las gaitas, rinden homenaje. Nosotros le rendimos homenaje a nuestros compañeros. Y los militares, que eran británicos, nos dijeron, sí, tienen razón. Pero, viste, los kelpis nos odian, los habitantes. ¿Y puede ser que te reconocieron como argentino por Maradona? El tema fue que estuvimos detenidos 2 días, ¿viste? Pero como allá no hay cárcel, hay una sola celda, nos dejaron detenidos en el hotel. Entonces nos sacaron los celulares, nos sacaron todo. Y llamaban de a dos para que tomarle declaración, ¿viste? Y cada vez que venían al hotel me decían, Luis, preguntan quién es Luis. Y venían otro día y me decían, Luis, preguntan quién sos. Luis, que esto, que lo otro. Todo apuntaba a mí. Porque en principio no sabíamos por qué estábamos detenidos, ¿viste? Y bueno, hasta que al segundo día me tocó a mí tomarme declaración. Del hotel caminé una cuadra, estaba lo que es una comisaría ahí. Cuando entré me tomaron la huella digital, fotos, todo como un delincuente, ¿viste? Y bueno, cuando me tomaron dos británicos, grandotes, bien vestidos, tipo muy respetuosos, y un traductor chileno. Me empezaron a preguntar si yo qué hacía, y yo le decía que jugaba al fútbol. Ah, se admiraron ellos, ¿viste? Digo, sí, juego al fútbol. Y bueno, después de hacerme algunas preguntas, que yo le decía, ¿no? Que acá en Argentina la mayoría de los clipos y las tribunas, todas tienen Malvinas, todas tienen los colores del club y Malvinas, y cantan canciones de Malvinas. Entonces, uno de los tipos, eran tres, me saca y una foto así gigante, donde yo estoy con la bandera mía flameando, sacándome una foto. Y me dicen, mirá esto, me dice. Mi bandera dice territorio argentino. Lo agarro yo de la mano, le doy vuelta a la foto y le digo, mirá mi cara, yo estoy llorando porque ahí están mis compañeros muertos. Cuando yo le dije así, se miraron entre ellos dos, guardaron la foto y se terminó todo, esa historia. Que me imagino movilizante volver, ¿no? Después de todo lo que pasaron, se habrán. Fue muy difícil. La primera vez que yo fui, no volví bien. No volví porque se me había cambiado todo lo que eran las distancias, lo que habíamos pasado, cómo murieron muchos pibes cerca de donde estábamos nosotros. Qué sé yo, era como volver a rebobinar y decir, ¿por qué no estuvimos organizados? ¿Por qué los militares no hicieron esto o aquello? Y la verdad que no vine muy bien. Después tuve un segundo viaje, donde ahí comprendí un poco lo que fue la guerra. Y en el 2019 justo había un par de pasajes que habían donado y quedaba uno. Y a último momento se me dio por ir. Dije, yo también voy, pero voy a cerrar la historia, dije yo, ¿viste? Así que cuando fui, me pasó esto y más con razones donde cerré mi historia. Ya nunca más hablaré lo que tenga que hablar, pero ya está, cerré una historia. Luis, cuando volviste al fútbol, que me comentaste ahí que te costaba hablar sobre Malvinas, hubo un tiempo que no hablaste. En algún Oh, muchos momento, años. muchos años, Sí. ¿capitalizaste eso para llevarlo a los planteles con los más jóvenes, tu experiencia, o cómo lo manejaste? No, no, esto es espontáneo, no hay una cronología, no hay un libreto, no hay, porque una cosa es que yo le cuente a un nene que quiere saber, otra cosa es a un pibe que estudió y yo le tengo que decir, no, no es cierto, es esto, otra cosa a un compañero y soltarme y contarle, Ya. y otra cosa es hablarlo como con vos, que tengo que recordar una cosa, otra, ser muy específico. Yo los primeros años no quería hablar, no hablaba, nada. Pero lo mío es espontáneo, no hay nada diagramado. Es lo que viví, tuve situaciones límites, pensé que no volvía, escribí una carta donde yo pensé que no volvía más. Muchas cosas que por ahí cuando me sale la espontaneidad la cuento y si me acuerdo y cuento lo que pasó. No invento, no agrando, ni achico, ni nada por el estilo. Alguna vez escuché, Luis, a también un héroe de Malvinas que había sido futbolista, bueno, que él cuando regresa, él le enseñaron en el fútbol a que había que ganar, decía él, y tuvo que convivir el no haber podido ganar con lo que significaba, digamos, una guerra. Vos
¿Vos cómo viviste ese lado como deportista, como futbolero de pura cepa? Reciente hacía alusión a eso, de que a mí como en la guerra me ayudó mucho lo que era el fútbol. Cuando yo vine y empecé a jugar, lo jugué con las ganas, con la seriedad, pero no tomándolo al extremo viste que a veces están esos dichos, es la guerra, vamos a la guerra, no, Claro. nada que ver, no, 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 no. Yo jugué casi hasta los 40 años, lo tomé con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, pero de consciente de que es un juego, el rival es un compañero, el equipo contrario, si bien tenemos el folclore hermoso que tenemos nosotros, es un deporte maravilloso donde convivimos, donde tenemos muchos amigos, porque el fútbol te hace tener muchos amigos. Y de esa perspectiva fue lo que siempre lo vi. Y bueno, hiciste una gran carrera, jugaste incluso en equipos grandes, bueno, conociendo tu historia, hablamos ahí de compartiste con el Pato Fillol, un joven Cholo Simeone también puede ser ahí en Vélez. Era como unas elecciones. Tuve la suerte Claro, de jugar en clubes populares como los Andes, Racing de Córdoba, Colón de Santa Fe, Colón. Colón. Venir a Vélez, Vélez, ahora te voy a contar, para mí fue como haber jugado en la selección argentina. Después jugué en Chile, donde hasta el día de hoy, gracias a Dios, me reconocen, y al haber sabido que yo era veterano de Malvinas, mucho más todavía después de 30 y pico de años, jugar en Tigre, jugar en Temperley, la contra de los Andes, y que me traten bien, qué sé yo, Independiente Rivadavia Mendoza. Fue una carrera bastante grande, y te quería contar de Vélez. Yo con Vélez jugué Cholo Simeone, Mancuso, Juan Gilberto Funes, el Flaco Gareca, Claudio Morrese, el Pato Filiol, Colo Chini, el papá, el Pacha Cardoso, Fabián Vázquez, el Chacho Cabrera, Carlos Isquia. Era una selección, técnico, el Coco Basile. Después fue Vino Veira. Me di el lujo, ese fue para mí, es para mí lo más grande, lo más grande. Ese Vélez del 90. Luis, y en el fútbol continuaste después, ya habiendo dejado la parte profesional como jugador, como técnico, ¿te interesó en algún momento involucrarte nuevamente? No, 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 no lo sentí así. Hasta el día de hoy lo juego, yo quería jugar, yo quiero jugar al fútbol. Me gustó, tuve 2 años de ser técnico en comunicaciones, me fue muy bien, muy bien. Tuve la posibilidad de agarrar otros clubes, pero no, lo único que quería era jugar y trabajar. Yo trabajo en la obra social de la provincia de Buenos Aires, tenía que ayudar a mis compañeros veteranos, porque yo atendía a los veteranos de Malvinas. Entonces lo catalicé por ese lado, mi laburo y jugar al fútbol. Luis, la verdad que una historia muy interesante, un poco conociendo a profundidad todo lo que vivieron en Malvinas, algo de fútbol en el medio también, que mi canal es relacionado a eso, pero la verdad que era en lo personal algo muy interesante de concretar esta charla porque bueno, es historia viva y bueno, hay que seguir concientizando y haciendo entender lo que vivieron ustedes, que la verdad que fue algo muy duro y también honroso para la patria. Sí, y bueno, a ver, yo soy un agradecido hacia vos porque puedo contar parte de lo que viví en Malvinas y que los chicos vayan sabiendo, que la gente grande que lo vivió por ahí en ese momento sepa algo más de lo que por ahí le contaron. Y soy un agradecido. Primero, soy un privilegiado por haber jugado al fútbol. Soy uno de los pocos, creo que está Gustavo de Luca, Omar de Felipe, yo y no sé qué otros pibes que llegaron ahí, pero nosotros llegamos a jugar en forma profesional muchos años. Y no es fácil después de una guerra retomar una carrera, más de siendo futbolista. Y yo soy un agradecido de ustedes porque son el canal donde nos brindan la posibilidad de contar la verdad, las vivencias nuestras y por ahí sacarnos esas cosas de adentro, ¿no? Luis, para cerrar la charla, ¿algún mensajito que le des a la gente para que nos vea, que nos escuche, lo que le quieras decir? Sí, que cada uno tiene su historia, los veteranos de guerra de Malvinas tienen su historia, que la pasamos muy mal en la guerra, luego acá,
y que nosotros, yo en mi caso no me siento héroe. Yo tuve la suerte de volver, de ser una persona pública, de disfrutar de la vida. Que los verdaderos héroes son los pibes que quedaron allá. Y más todavía los papás de esos pibes que quedan pocos hoy. Y ojalá alguno tome conciencia de que tienen que mimarlos, tienen que quererlo y tienen que rendirle homenaje, porque dejaron un hijo allá en Malvinas. Bueno, Luis, muchísimas gracias por este espacio. Te mando un abrazo muy grande desde la provincia de Tucumán. Un gran saludo a todos los tucumanos y agradecido a vos por este reportaje. Te mando un gran abrazo.